Karina ya viene muy tarde. 5, 2. Tu mamá no vino todavía, ¿cierto, Lali? Ah. Porque dice que a las 12 recién se da la leche. Pero como no está, me parece tu mamá, por eso pone a las 12 recién que va a repartir. Ah, bueno. Apacentar, dice en Primera de Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vemos acá, veo que Pedro escribió dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces nosotros podemos apacentar solamente demostrando la cruz, mostrándole su pecado. Karina, pone también su... Se olvida. Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nosotros, por ejemplo, no podemos nosotros, primeramente el instrumento cada día se tiene que ir limpiando para apacentar, para cuidar, porque si el instrumento no se limpia, sino declara su pecado, no recibe el llamamiento de Cristo. Porque ya sabemos nosotros el llamamiento de Cristo es pelear contra tu enemigo. Pelea la buena batalla de la fe. Si es que primero nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, pero si no, no podemos que apacentar, porque solamente podemos cuidar a través de la cruz. Y nosotros primeramente tenemos que tomar la cruz, porque si no, no podemos mostrar el pecado a otros. No podemos mostrar tampoco la salida, que humillando solamente se puede despojar del pecado. Porque nuestro problema es la vieja creación. Y por eso Cristo vino a morir en la cruz. Y Él ahí se humilló en lugar de nosotros para pelear contra Satanás. Y así mismo nosotros también fuimos llamados para ir en la guerra contra Satanás, y así declarando nuestro pecado, reconociendo que tenemos las dos creaciones, que hay en nosotros ese rechazo a la palabra, enojo, ira por la corrección. Nosotros totalmente en nuestro contrario la palabra de Dios y la corrección. Entonces, vemos acá, apacentar el grey de Dios que está entre vosotros, cuidando en ella, dice. Por eso a Pedro le preguntó el Señor, ¿me ama Pedro? Le dice, 3 veces le dice, ¿me ama Pedro? Y él creía que le amaba. Y él le dice, si me ama, apacentá, le dice, mi oveja, mi rebaño, le dice. Pero él estaba con el afecto, creía que amaba demasiado al Señor. Sin la cruz, él todavía apacentaba, vemos nosotros en Gálatas,
que él vio que en vez de presentar la cruz de Cristo, en vez de mostrar el pecado, en vez de mostrar vio que se tiene que humillar, como Cristo nos llamó, él vio que empezó a predicar la ley. Entonces, y acá se ve que ya Pedro tomó ya la cruz de Cristo. Y él ya puede hablar también, dice, apacentar el grey de Dios, que está entre vosotros, dice él. Él dice, ruego a los ancianos, dice, y que están entre vosotros, y yo anciano también. Ya ahí él ya tomó la cruz de Cristo. Y entonces ya sabe que ya se terminó la ley. Entonces, él dice, apacentar el grey de Dios, que está entre vosotros. Y acá también habla del sacrificio de Cristo, testigo del padecimiento, dice mismo. Él padeció, vio que sufrió el padecimiento de Cristo. Y entonces el padecimiento de Cristo, ¿qué es? Sí, exactamente, pero el pecado es el sufrimiento de Cristo, el pecado de nosotros. Por tu pecado Él sufrió, por mi pecado Él sufrió. Eso es lo que nosotros tiene que prestar atención. Cuando habla la palabra tiene que pedir al Señor ese bloqueo divague de mente, porque si no vio que escucha la palabra y son teorías solamente. Y vemos nosotros el padecimiento de Cristo, ya dije varias veces, yo estoy explicando ya. El otro día hice como 3, 4 mensajes ya de esto, que el sufrimiento de Cristo es nuestro pecado. Y entonces eso es porque veo que hay un bloqueo en vos, tenés que pedir mucho esa incredulidad a la palabra, desinterés totalmente a la palabra. Entonces, el Señor está diciendo, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, dice acá. Entonces, él ya, primero le dice el Señor Jesús, encontramos nosotros, le dice en Juan 21, le dice, ¿me amás, Pedro? Le dice. Y le dice, si me amás, apacentar, le dice, porque con la ley ya no iba a poder apacentar, porque ya terminó la ley, solamente en la cruz de Cristo, ahí mostrando el pecado y diciendo, yo, que a todo el pueblo para que reciba el llamamiento para ir en la pelea, para que declare su pecado, porque en Timoteo encontramos nosotros que así fue el llamamiento del Señor, para que nosotros peleemos contra nuestro pecado, pedir perdón, reconozcamos que tenemos 2 creaciones, y ese rechazo total, esa incredulidad a la palabra, porque esa es la caída de Adán y Eva. Ellos no creyeron la palabra de Dios, y nosotros por no creer la palabra de Dios, no creemos y ni nos gusta a nosotros, ni interesa. Por eso muchas veces nosotros se habla, yo que y ni prestamos atención, no pedimos perdón, y ni te interesa, no te toca y no pedís perdón. Y eso es lo que tenemos que pedir, ese que no te interesa la palabra, ese que no te toca la palabra, esa es la incredulidad de Dios. No te interesa, te aburre la palabra. Entonces eso es lo que tenés que pedir, es común eso, pero tenés que pedir perdón. Si no trabajas eso, nunca vas a saber la palabra, porque vos ves que vos estás más atrasado de todo otra vez, porque hasta esa criaturita, ese Matías, ya está sabiendo la palabra, ya habla de la palabra, y vos nada todavía de la palabra mismo, ya hace ya mucho tiempo que ya está, y vos estás más que Matías, porque todos los días está escuchando la palabra. Y fíjate tu condición, que totalmente es incredulidad que tenés, desinterés totalmente a la palabra para conocer. Y entonces dice, apacentar. ¿Y cómo vos vas a apacentar el grey de Dios? Este está lejos de vos. Si vos no te humillás, si vos no aplicás el sacrificio de Dios, vio que es el llamamiento, que es la pelea por medio de humillación. Ahí vos tenés que humillarte de ese rechazo, desinterés, tenés totalmente desinterés a la palabra, no te interesa la palabra. Entonces, esa es una incredulidad, te cansa,
Tu mente está divagando a otro lado. Tienes que pedir al Señor. Porque está muy atrasado vos, y ya tenía que saber. Y dice, apacentar el grey de Dios, que está entre vosotros. ¿Y cómo vos vas a apacentar si ni te humillas? Si vos no aplicás en tu vida esa cruz, no podés apacentar, no podés cuidar. Ni deseo todavía tener para estar Dios que predicando. Ni deseo. Tu mente está totalmente bloqueado y incredulidad en extremo tenés, mi amor. Y tenés que pedir ese desinterés total que tenés en la palabra. Porque está muy atrasado, y eso el Señor te va a pedir cuenta, porque te está llenando de jabón de lavar y la lejía. Quiere que brille. Te habla y te habla, pero vos está el jabón de lavar, la palabra de Dios. Te muestra tu pecado y vos no te humillas, no declarás ese espíritu de desinterés a la palabra, cansancio. No te toca divague de mente que tenés. No te toca la palabra y no le decís, Señor, no me toca la palabra, no me interesa. No me interesa conocer la palabra. Bloqueo totalmente divague de mente que tengo. Está muy atrasado. Está muy atrasado. Por la incredulidad que tenés. Bloqueo. No pedís. Tenés que. Porque el Señor, yo que un tiempo te va a dar oportunidad para escuchar. Pero si vos no te limpias, el Señor no. ¿Para qué te va a dar Dios que la palabra? Si vos no te limpias tu mente, te va a pedir cuenta, ¿sí? No aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque el tiempo es malo. Tienes que aprovechar porque ahora el Señor está llenando de jabón de lavar. Te está dando esta palabra para que te laves, para que te limpies de esa incredulidad, de ese interés divague de mente. Porque vos no tenés interés de conocer la palabra. No te gusta la palabra. Estás escuchando por escuchar nada más. Y tenés que pedir al Señor. Porque no se ve, no es porque te quiero decir que sabe ella poder decir vos. Pero se nota por vos, mi amor. Hay otro, porque se nota una persona que está ya humillándose. Porque quiere hablar de la palabra. Porque Pablo dice, hablo más que de todo, dice. No hablo yo, dice, sino Cristo de mí. Si vos te humillás de ese desinterés que tenés, bloqueo, ese no te gusta, no te interesa la palabra, te cansa, te aburre. Esa es la incredulidad. Y si te dice esto, yo que el Señor te va a dar y va a llenar de la palabra y va a querer hablar, pero vos no podés ni hablar, ni podés expresar nada, porque no te limpias. Y va a pedirte cuenta el Señor, como si fuera el Señor te está hablando como un tonto. Le tiene como un tonto el Señor. Te está hablando y está hablando, ni te interesa y no pedís perdón. Ese desinterés, ¿quién es? Satanás. Esa es la incredulidad. No tenés interés a la palabra, bloqueo, totalmente divague de mente. Y por eso a cada uno, yo que para apacentar el grey de Dios se tiene que limpiar. A cada uno el Señor llena con jabón de lavar. La palabra de Dios, jabón de lavar, y como la lejía, pone, yo que antes él brillaba con la lejía, yo que era la ceniza con agua, y con ese se limpiaba, vio que lo oro, la plata, los utensilios. Y así el Señor muestra la palabra. Para lavarte te muestra el pecado, para lavarte de ese desinterés que tenés la palabra. No te toca la palabra divague de mente. Te aburre la palabra. Te enojas cuando es muy largo. Te aturde. Eso tenés que pedir perdón. Esa es la suciedad que hay en ti. Que el Señor te quiere limpiarte. Pero si vos estás derramándote en mí todo la cosa para limpiar en lo natural. Una vez vio que el Señor, para darme revelación, me acuerdo que me pidieron, vio que acá para comprar, dice que no podía limpiar bien la silla porque le faltaba sí, y le compré, derramaba todito por la silla, vio que el frasco de
Sí, pero no refregaba. Y quedó igual, no le sirve. Vio que él sí, porque no refriega, no se limpia, no sabe limpiar. Entonces así también nosotros podemos, y me acuerdo que cuando eso, miré por la silla, estaba re sucio la pata, aunque tiene, vio que la crema para limpiar. Así también podemos tener la palabra nosotros. Pero si vos no te limpias, no declarás ese pecado de desinterés que tenés a la palabra, ese bloqueo divague de mente, que no te toca la palabra, te aburre, te cansa la palabra. Pedile al Señor. Y si vos no pedís eso, aunque te llenás de la palabra, sí, Dios tiene todos los instrumentos, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el instrumento para limpiar, y te muestra tu pecado con la palabra. Y vos no te limpias, no te sirve, solamente te va a pedir cuenta el Señor. Como dice Jeremías, vamos a ir un poco en Jeremías 2. Jeremías 2. Dice acá de 21, vamos a leer. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella, como pues te me has vuelto sarmiento de vid extraño. Así el Señor dice que a Israel le dice eso, y ahora nos dice así a nosotros. Dice que Él plantó vid escogida. Así te escogió el Señor una vid, una planta, la vid es la uva. El más de que se escoge vio para plantar una mejor planta. Así también el Señor nos escogió a nosotros como una mejor planta. Y dice, simiente verdadera. Dice, para simiente quiere decir nacimiento, principio. ¿Qué? Bueno, y la semilla es el principio, una semillita, simiente de Cristo es la simiente. Y entonces, así vio que nosotros nacemos como una semilla, vio que Él nos dio a nosotros un nacimiento verdadera, porque de Él nacemos, porque tenemos la vida de Él. Y dice, ¿y cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraño? Si vos no escuchás la palabra, como si fuera extraña, no conocés la voz de Dios. Y Él nos llamó para que nosotros peleemos contra ese espíritu de incredulidad, de desinterés totalmente, que no te toca la palabra. No te interesa la palabra conocer. Está lejos de vos conocer esa palabra. No conocés de dónde vos naciste. No conocés la voz de tu Señor. Que Dios te está hablando. No te gusta y no pedís perdón. El Señor te está, Dios, que poniendo jabón de lavar. Te quiere lavar. Esta palabra es jabón para que vos te laves, te muestra tu pecado, que vos no querés escuchar la palabra. Desinterés total, no te toca la palabra. No tenés interés, por eso ya no pedís perdón y no puede Dios hacer efecto esa palabra por vos, Edu. Y todo lo que así también, lo que nosotros escuchamos, mucho tiempo escuchamos a veces la palabra por misericordia. Otro sabe teóricamente, pero no aplica la cruz de Cristo como tiene que aplicar. Y entonces, lo que aplica un poco, algunos aplican más, pero lo que aplica un poco tiene que aplicar más. No es que por eso estamos diciendo que no toma nada la cruz.
pero no ha tomado como tiene que tomar, por eso no hace un efecto. Entonces vemos nosotros acá, dice, aunque te lavé, dice, con lejía, amontoné jabón sobre tú, ¿sí? La mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así amontonó el Señor palabras sobre Boedo. ¿Y qué pasa? Permanece ese pecado de desinterés, no te toca la palabra, y tiene incredulidad. Totalmente, no sabes la voz de Dios. ¿De dónde naciste? ¿De dónde viniste? Tenés un nacimiento de Cristo, de fe, gozo, alegría, pero vos no tenés interés, nada de la palabra cuando te habla. Yo que él no conoce, no te toca, no te interesa y no pedís perdón, porque el Señor nos llamó a nosotros para pelear contra ese espíritu. A la hora que vos estás escuchando la palabra, como yo que leemos el otro día a Pedro, dice, segunda de Pedro, tercera. Era veo que a donde dice en Pedro, era, no me acuerdo en qué versículo está ese, vamos a ver, a donde dice que yo hablaba sin conocer, que comía, ay, qué lástima, acá está, veo que, vamos a leer, desde 2 dice, vamos a leer desde 12. Pero esto hablando mal de cosas que no entiendes, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen los deleites del gozar en el deleite de cada día. Estos son inmundicias y mancha tiene aún, mientras que comen con vosotros, se recrean en su error. Vemos acá. Los fariseos ciertamente no tuvo salvación, porque comían la palabra, ellos conocían la palabra. Así también nosotros, aunque somos hijos de Dios ya, mientras que está comiendo, está recreando tu mente en ese desinterés que tenés. Está recreando tu mente en divague de mente, totalmente desinterés y no pide perdón, está comiendo. Está vio que la palabra de Dios y recrea tu mente, vio que en los deleites del mundo. No sé lo que pensás, pero Dios sabe y vos sabés lo que pensás. Y desinterés totalmente a la palabra, te cansa, te aburre, no tenés interés. Está escuchando, pero no tenés interés y no pedís perdón, recrea tu mente, aún comiendo, aún estando en la palabra, tu mente está recreando en desinterés total, no te toca la palabra, y así. Yo que esos fariseos ciertamente no tuvo salvación, pero vos ya tenés la salvación.
y estás comiendo acá, y estás teniendo la palabra, pero al no humillar recrea tu mente en otro lado. No toma la palabra de Dios, no te sirve para vos la palabra, porque la palabra te muestra tu pecado, que no te gusta, no te interesa conocer la palabra, divaga, recrea tu mente en los deleites del mundo. Todas las cosas pavadas Dios está en tu mente. Y se nota por vos, misterio, porque vos ya tenés que saber la palabra. Tenés que humillarte, decir que no te interesa, no te toca. Mucha incredulidad, mucho bloqueo ya. Y entonces no conoces aún comiendo. Está acá, el Señor te está dando. Y vos, tu mente está recreando en las cosas del deleite del mundo. No te interesa, no te corta, no te toca, no pedís perdón, te aburre, no pedís perdón, ningún interés, ni conoces qué es palabra de Dios, ni conoces porque no te toca y tienes que pedir perdón, porque si no, yo quería todos nosotros así, si nosotros estamos escuchando la palabra y no estamos pidiendo perdón, entonces es sabio que nuestra mente recreando. Si no te toca esta palabra, no te interesa, te enoja por la reprensión, divaga de mente en otra cosa, en afán, turbación, y no te está tocando y no pedís perdón, entonces estás recreando, comiendo la palabra, estando en la palabra, está hablando, está derramando el jabón de lavar, pero tu mente está totalmente en otra cosa. Ese sueño, pereza, cansancio que hay a la palabra, no te toca. Y se pedía al Señor que nuestra mente no esté vio que en otro lado cuando estamos comiendo, cuando estamos vio que escuchando la palabra, porque ese es el jabón de lavar, como dice acá, aunque te laves con lejía, amontoné jabón sobre ti, tu mancha de tu pecado permanece aún delante de ti, y dijo Jehová el Señor. Si no dice a nosotros, si vos no te limpias de ese pecado que no te interesa, no te toca, todos los pensamientos divagan de mente, bloqueo, cansancio, lo que te viene en tu mente tenés que pedir. Señor, me está hablando, a mí no me gusta, a mí no me interesa, Señor, no me toca esta palabra, no conozco que es tu voz, Señor, perdóname, que empezá a declarar, porque ese es la vieja creación, ese es el hombre viejo que lucha para sacarte la palabra, pero si vos no limpias, va a permanecer tu pecado, aunque montones de palabras te muestra tu pecado, pero si vos no te limpias de eso, no va a permanecer en el pecado, no te sirve esa palabra. Y así también lo que escucha, a veces alguno escucha y por misericordia el Señor le gusta demasiado, sabe teóricamente, pero no se humilla bastante, no se humilla lo que se humilla, pero no se humilla lo que tiene que humillarse. Tal vez en ese momento le gusta y por misericordia el Señor le da oportunidad para que se humille y después no se limpia como se tiene que humillar. Y entonces en distintas formas está pasando. A uno lo que le gusta en ese momento, porque el Señor le da, Dios por misericordia para que se humille. Y al no humillarse, sabe teórica la palabra y no se hace vida tampoco, no le sirve esa palabra que está escuchando. Por eso cada uno tiene que meditar cómo está su condición. Si está aprovechando todo ese jabón de lavar que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te muestra tu vieja creación, te muestra lo que hay en ti, y tal vez Dios que también te gusta en ese momento, por misericordia el Señor te está dando oportunidad para que vos, Dios, que esté humillando más y más, porque a todos nos pasa, ese no es irremediable. Hay momentos que te gusta y hay momentos que no te gusta. Cuando te gusta, Dios tiene que pedir perdón, y cuando no te gusta también. Y para que se haga obra esta palabra, para que se haga vida de fe, gozo, paz, alegría. Pero si no, no te va a aprovechar Él. Y muestra el Señor que te va a sacar
ya no sé si te sacó ya o te va a sacar la alabanza si vos seguís así. Y tenés que, mi amor, humillar de ese desinterés que tenés, porque ya te da mucho el jabón de lavar, te da mucho la palabra, pero vos tenés que humillar ese desinterés totalmente a la palabra, que no te toca la palabra, esa es la incredulidad. Divague de mente, bloqueo, Señor. Señor, perdóname, porque no me gusta, no me interesa conocer la palabra. Porque si vos te humillás, dice, es buena batalla, dice, buena batalla. Porque esa profesión, esa práctica que el Señor nos da a nosotros no es en vano pedir perdón. Y Él te va a destruir ese espíritu que está Dios sacando la palabra de Dios. Porque esta palabra es espíritu de Dios. Y te va a dar ese deseo de querer escuchar más y más. Pero vos tenés que humillar hasta pedir ese desinterés total que tenés que pedir. Señor, no tengo interés, Señor, no me toca. Perdóname. Tenés que pedir en abundancia, pelear en abundancia hasta que totalmente sea eliminado tu enemigo. Ese que te está poniendo que ese desinterés totalmente a la palabra. Para que, imagínate si yo que, ¿cómo el Señor te va a dar yo que ir cantando, seguir cantando si vos no escuchás la palabra? Alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tu justo juicio, dice. ¿Y cómo vos vas a alabar con rectitud de corazón si vos no querés escuchar la palabra? Y la palabra te va a enseñar, Dios, que el juicio de Dios te va a mostrar tu pecado para que vos pidas perdón y para enjuiciar. Y ahí vaya aprendiendo el juicio del Señor. El Señor quiere eliminar ese desinterés que tenía la palabra. Divague de mente. No te toca la palabra, decirle, Señor, no me toca. Hasta totalmente terminar al diablo, hasta que te guste la palabra, tenés que pedir. Este no va a ser un día para otro, pero pedir continuamente. No es una vez y ya está, sino todos los días tenés que pedir, porque ese es lo que a vos te ataca más. Vos estás en la palabra, estás derramando el jabón de lavar, te quiere lavar, ese es tu pecado, ese es tu pecado. Es la incredulidad, no escuchar la palabra, no te interesa la palabra. ¿Y cómo vos vas a cantar al Señor con rectitud del corazón cuando aprendiere el justo juicio? Si vos no enjuiciás. Enjuiciar quiere decir eliminar. El Señor te quiere eliminar tu pecado. Dice, ese de no querer escuchar, no tener interés a la palabra. Ese es tu pecado. No le agrada al Señor. No le escuchás, no le entendés, vos no prestás atención. Pero ese va a ser si vos pedís perdón de eso. Pero si vos no pedís, no te va a gustar y va a seguir así. Y no podés trabajar en esa condición. Él quiere eliminar tu pecado. Y dice acá en Salmo 119, ...119, 101... ...101, 102... dice acá, de todo mal camino contuve mi pie, para guardar tu palabra. Mira lo que dice, de todo mal camino contuve mi pie, para guardar tu palabra. ¿Y cómo va tu alma no va a tomar el pecado? Todo mal camino, ¿qué es? Es que no querés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca. Y entonces, ¿cómo va a salir de ahí? Pidiendo perdón.
para guardar la palabra, para que se haga vida esa fe, gozo, paz, alegría en ti, tienes que salir de ese mal camino. Te está llevando tu mente en desinterés, no te toca la palabra, cansancio, y después ya ni te va a interesar más y va a querer ni venirse. Hasta ahora el Señor te está dando oportunidad. Si escuchare hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón, pedí al Señor que te quebrante y que esa incredulidad en extremo que tengo, no tengo como pecado, Señor, no escuchar la palabra, no me interesa, no me toca, Señor. Y ese es Satanás, ese es el mal camino, ese es Satanás que no te deja escuchar la palabra y tenés que pedir perdón. Esa es tu vieja creación, es común que se manifiesta Satanás así, porque Satanás no quiere escuchar la palabra, no quiere que vos, tu mente gobierne ese deseo de querer escuchar la palabra. No quiere que te toque esa palabra. Ese es el mal camino. Y para guardar la palabra, él tiene que, Dios que, dice, de todo mal camino, contuve mis pies. Mi pie es la de andar tu mente, debe dirigir tu mente, tu pensamiento, ese rechazo a la palabra, desinterés, aburrimiento, divague de mente. Pedí al Señor que tu mente está pensando, está comiendo, está la palabra, pero tu mente está a otro lado. Ni te interesa, no te toca, no te gusta, decide, Señor, no me gusta, no me toca. Ese es el mal camino, tu mente ya está apartado de Dios. Por misericordia nada más te está dando a ver si te despiertas. Y dice acá, no me apartaré de tu juicio. Dice, no me apartaré de tu juicio porque tú me enseñaste. ¿Y cómo no te va a apartar del juicio si no pedís perdón? Está apartado el juicio del Señor. El Señor no te puede eliminar ese pecado. Por eso escuchamos la palabra y Él te muestra, como ahora te está mostrando y está mostrando a todos nosotros, lo que nuestra mente está totalmente, no le gusta la palabra, divague de mente, aún estando en la palabra, está a otro lado tu mente. Y entonces dice, no me aparté de tu juicio, no tenés que apartar de ese juicio. ¿Cómo no va a apartar? Pidiendo perdón. Porque si no, no puede enjuiciar, no puede eliminarte ese rechazo a la palabra, desinterés, no te toca la palabra. Te aburre la palabra, tu mente está totalmente en otro lado divagando. Está paseando, recreando, cualquier pavada, Satanás te pone en tu mente. Pero no pedí perdón, no te limpias. No, está apartado tu mente del juicio del Señor. El Señor quiere enjuiciar, pero para eso tienes que declarar, reconocer lo que hay en ti. Y dice acá, no me aparté, dice David, de tu juicio, porque tú me enseñaste. Y ahora el Señor nos está enseñando ¿cómo? Por la palabra. Está enseñando a nosotros mostrando nuestro pecado, para declarar, para enjuiciar, para eliminar. Pero si vos estás en la palabra, estás recreando tu mente a otro lado. Entonces, esta palabra el Señor dio, como dice en Proverbio 4:20, por ahí está. Dice, guarda, sobre todo guarda en tu corazón la palabra, porque esa es tu vida, esa es tu vida. ¿Y cómo va a guardar si no pedís perdón, ni se divaga tu mente, ni te gusta, no te toca? No enjuiciar ese pecado, no pedís que Dios te elimine, no pedís, no tenés como pecado eso, no entendés que Satanás te está sacando totalmente la palabra. Guarda en tu corazón, que está humillando, porque esa es tu vida, esta palabra te enseña. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que el miel en tu boca. Es dulce para vos, te gusta más nada, no te gusta, ni te interesa. Pedí al Señor, a todos nos pasa así.
Pero ese es nuestro pecado, esa es la incredulidad, desinterés que tengo en la palabra, no es dulce. La palabra de Dios es dulce, dice, te tiene que gustar más y más. A más de que escuches. Cuando más escuchas te tiene que gustar, te tiene que interesar. No te tiene que aburrir, pero ciertamente se va a manifestar el aburrimiento, se va a manifestar Satanás, que con los que no te toca, totalmente ese interés que tenés, pero pedí al Señor hasta eliminarlo, hasta que caiga dulce como miel, hasta que te guste querer más y más escuchar, hasta que más y más tenés interés de conocer la palabra. Guarda en tu corazón, empieza a humillarte, porque no sabemos hasta cuánto podés tener Dios tiempo, Dios, que el Señor te está dando. Apúrate, corra por tu vida, rápidamente pedir perdón, que no te toca, no te interesa, continuamente, divague de mente, bloqueo, hasta que sea dulce, porque la palabra de Dios tiene que ser como miel, dice. Ve que el miel, come una cuchara y saborea y quiere otra cuchara, ¿cierto? Y entonces así tiene que ser Dios que la palabra. ¿Está escuchando media hora? ¿Quiere escuchar más una hora? ¿Quiere escuchar más otra vez, otra hora? Pedí al Señor esa incredulidad que tenés, aburrimiento, desinterés, que no te toca la palabra, Edu. Y después de todo, porque a todos nos está hablando. Y porque todos tenemos la misma vieja creación. Dice acá en el 104, de tu mandamiento es adquirido inteligencia. El mandamiento está en la palabra. Él está mandando, es un mandamiento. Él lo que manda esta palabra. De él sale esta palabra. Dice, adquiere inteligencia. Ese bloqueo que tenés, te va a quitar todo. Si vos pedís que no te gusta esta palabra. ¿Por qué está tan bloqueado? Porque no te gusta la palabra. Está lleno de divague de mente. No te toca y no pedís perdón. Pero si vos pedís perdón, te va a traer inteligencia. Y entonces dice, por tanto he aborrecido los caminos de mentira. Ese bloqueo, esa incredulidad, ese desinterés que tenés a la palabra, que vos no te estás humillando. No te toca la palabra y no pedís. Aburrimiento a la palabra. Ni conocer, no es dulce para ti. Y entonces, estás en camino de mentira, te está Satanás engañando, mi amor. Engañando. Tenés que aborrecer, ¿y cómo va a aborrecer? Solamente pidiendo perdón. Reconocer lo que tenés en tu mente. Ese es Satanás, mi amor, camino de mentira. Cree que vos te sentás y tu mente cumpliste con el Señor porque te sentás acá. Tiempo y tiempo te sentás, pero a vos no es dulce la palabra de Dios. Y vemos nosotros, ya que estamos en Salmo 119, vamos a leer también Salmo 19, dice acá. 119. En 7, 119, 7. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tu justo juicio. Tu estatuto guardaré, no me dejaré enteramente. Vemos ahí, dice, te alabaré. ¿Y cómo va a cantar vos si vos no te humillas? Si vos no pedís, no te gusta la palabra de Dios. Cuando vos aprendés el justo juicio, justo es el juicio de Dios, te quiere sacar ese desinterés que tenés a la palabra. No te toca la palabra, te aburre la palabra. Ese es lo que te quiere sacar, esa incredulidad. Y el Señor vio que le desagrada, el Señor vio que no te puede Dios limpiar si vos no pedís perdón. Y el Señor quiere eliminarte tu pecado. Que vos rechazás tu palabra, no tenés interés, no te toca, no te cae como miel, no te hace efecto.
Y entonces, ¿cómo va a cantar así el Señor? Con fuego extraño está cantando. El Señor te dio oportunidad, pero tenés que rápidamente apurar porque te va a sacar la alabanza. Ninguno puede trabajar con fuego extraño, mi amor. Cantar se tiene que limpiar y el peor pecado es la incredulidad. No te toca la palabra, no te interesa la palabra, te aburre de la palabra, te enojas por la reprensión. Parece Dios que repetición la palabra. No conoces que es la voz de Dios. No te gusta, no te cae como dulce, como miel. No querés comer más y más, te aburre. Eso pedí perdón, no me toca la palabra. No conozco tu voz, Señor. Y ese es Satanás. Y ese es lo que el Señor te quiere quitar. Ese es el mal camino que andas. Tal vez no haces cosas malas, pero tu mente totalmente de Dios está afuera. Ningún Dios está en tu mente, porque no escuchas la palabra. Ningún Dios y no pedís perdón. Está la palabra, Él hace su función. Está dando la palabra. Y menos servir con fuego extraño. Ese es fuego extraño porque no querés escuchar la palabra. No permití el juicio del Señor. No pedí perdón. Desde no tener interés en la palabra. No te toca la palabra. Tu mente divaga a otro lado. Pedí al Señor aburrimiento a la palabra. Hasta que te guste. Hasta que desees esa palabra. Todo el tiempo. Ese ahora es lo que tenés que trabajar mucho. Y entonces, no podés trabajar así, mi amor. Y el Señor, lo que mostró, te va a sacar ya menos la alabanza. Si vos no te humillas rápidamente de eso, pedí al Señor que te quebrante. Dame un corazón contrito, humillado, no quiero escuchar la palabra. Desinterés totalmente tengo. Así también nosotros vemos, quiero también hablar, si alguno me ayuda a donde Lari sabe eso, a dónde está, a donde dice que con fuego extraño vio que Levítico 10. Soy sorda yo también. Así a todo lo que está yo cantando, lo que está orando por los enfermos, lo que está revelando, da una oportunidad al Señor. Pero después, yo que le saca si no se limpia. La palabra de Dios tenemos que humillarnos. Si no te cae dulce, no te toca, no te quebranta, te aburre. Todo lo que te pide, tienes que ir pidiendo, y eso primeramente, y después lo otro, tenés poco. A vos, Virginia, me pide el Señor que te reprenda, que vos tenés que venir más, porque vos estás cerca y el Señor te da oportunidad para que vos vengas más en la oración, en la palabra, a la noche. Ese ya te pide hace tiempo ya. Y el Señor quiere que te reprenda, porque vos vio que hay mucha incredulidad. Por tu incredulidad también tenés que humillar mucho, que el Señor te empareje. Vio que ese afán, turbaciones, vos tenés mucho afán, turbaciones, como Marta. Ese es lo que tu pecado muy fuerte en ti. Y entonces te roba, está atado. Y esa incredulidad, vio que te hace razonar cómo. Vos antes, por ejemplo, decías, vio que porque mi hijo va al colegio, y cuando no te va el hijo en tu colegio, seguí afanándote en las cosas naturales, pero está atada si no pedí perdón. Dios no te puede, vio que el Señor libertar, porque ahora está mostrando que a más días se te va a ir, vio que hasta no va a poder venir, menos va a venir, si vos no te humillas de ese afán, turbación, esa incredulidad a la palabra. Por la incredulidad mismo, tenés poco y no venís tampoco.
en las reuniones de la noche, por ejemplo, y también vio que podía venir el Señor lo que va a desatar esa atadura que tiene. Todas las reuniones podía vos, yo que el Señor lo que va a hacer esa obra. Toda la hora de la reunión podés venir, pero vos no podés venir porque está atado de ese afán, turbaciones. Y el Señor quiere que te reprenda para que vos vio que te liberte y trabaje ese pecado de incredulidad por la incredulidad. Tenés un poco esa reunión que tenemos todos los días y ese afán, turbaciones que tenés, como Marta, espíritu de Marta tenés. Entonces tenés que pedir mucho porque está atado y mientras que vos no te humillás, aunque querés venir no vas a poder venir, porque hace tiempo te pide ya el Señor eso. Y vos, por tu incredulidad, no te parece, no tenés como pecado eso. Y a veces razonamos, ¿y quién me va a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? No, pedí nomás al Señor y el Señor lo que va a hacer. Vos no vas a hacer nada, porque si podemos nosotros todos solucionar nuestro problema, no necesitaríamos de Dios. Ese es un pecado que tiene que humillarte. Primeramente la incredulidad a la palabra, desinterés que tenés, desaprovechar todo. Lo que trabaja, dice porque trabajo. Y lo que no trabaja porque tengo hijos. Tengo que preparar comida, tengo que esto. Pero tenemos que pedir nomás perdón de esa atadura, de afán, turbaciones. Por la incredulidad tenés un poco la otra reunión que tenemos nosotros. Y eso Dios solamente te puede desatar si pedís perdón de esa incredulidad primeramente. Razonamiento, justicia propia. Y después vio el pecado de afán, turbaciones, porque el diablo tiene cola larga. Pecado tras pecado y nos ata a nosotros. Entonces, vemos nosotros en Levítico, era Levítico 10. Dice, Nadab y 10:1. Dice, Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, dice, fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Vemos acá, no podemos hacer, nuestra oración va a ser abominable por la incredulidad, como dice en Proverbios 15, dice que si nosotros no escuchamos la voz, si nosotros nos humillamos de ese afán, turbaciones, por ejemplo, por la incredulidad, razonamos, hay razonamiento, justicia propia, pero ni nuestra oración va a ser Dios que escuchado, si nosotros no trabajamos ese pecado, porque dice en Proverbios 15, y el Señor nos mandó que trabajemos con fuego extraño. (28:9) de Proverbios. Dice, si la ley aborrecemos, dice, será abominable nuestra oración. Entonces nosotros por eso este rechazo a la palabra incredulidad. Alguna parte de la palabra nomás creemos y otra parte no. Y entonces, por eso veo que es abominable hasta nuestra oración. Ese enojo, ira por la corrección, ese afán, turbaciones, desinterés que tenemos a la palabra. Tenemos que pedir perdón.
Así los que trabajan en la obra del Señor, todo lo que hacemos, tenemos que hacer lo que, primeramente la incredulidad a la palabra y recibir toda la palabra lo que dice a nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos ese espíritu de afán, turbación, y a otro le pide otra cosa, Dios, que sueño, pereza, cansancio, vagancia, y todo nomás es pecado. Y tenemos que pedir no con juego extraño, dice. El Señor muchas veces, lo que nosotros podemos hacer para la obra del Señor, muchas cosas, pero no con juego extraño. Por eso muchas tienes que humillarte de esa incredulidad. Y para creer que desaprovechar todas esas reuniones que el Señor te ha dado ahí cerquita. Y el Señor aún te quiere dar esa casa, pero vos mismo estás atrasando todo por tu incredulidad. Y vos no aprovechás para venir en la reunión, en vez de aprovechar la oración, la palabra, pero para eso tenés que humillarte de ese razonamiento. ¿Cómo voy a hacer para ir? El Señor lo que te va a dar libertad. Si tengo que, Dios, que siempre hay en nosotros el pero. Uno porque tiene hijos, porque tiene que llevar al colegio, tiene que hacer la comida, ese es una atadura. Pero el Señor tiene poder, el Señor sabe cómo desatar a medida que vamos humillando, va a ir desatando. Pero por nuestra incredulidad no tenemos mismo como pecado, razonamos y no pedimos perdón. Y cuando no tenemos hijos, porque no tiene hijos. Lo que no tiene marido, porque no tiene marido. Y igual no, si no se humilla, no va a servir al Señor igualmente. Y vemos nosotros, ni la oración con juego extraño tampoco. Después llega un momento, que ni podemos ya ni la oración hacer. Muere la vida de Cristo, fe, gozo, paz, alegría. Y a vos te está mostrando el Señor, que está, que muriendo la vida de Cristo de vos. A María está muriendo de vos. Y tenés que humillar mucho esa incredulidad y ese desinterés totalmente a la reunión que está de noche, de las 3 de la tarde. Pedí al Señor, el Señor lo que no razone, pedí al Señor ese razonamiento también, porque vos podés decir, ¿cómo voy a hacer? Si tengo, ¿quién hace en mi lugar? Ese son razonamientos. Dios cuando da libertad, el Señor va a dar libertad, ¿entendés? No te vale tampoco de venir a la fuerza, sino tenés que humillarte de ese. Y el Señor te va a abrir la libertad. Ese es por la incredulidad de nosotros, todo es imposible. Todo es imposible porque está muriendo la fe en ti. Está muriendo la vida de Cristo en ti. Y aunque oramos, va a llegar un momento que tu oración también va a ser como ese juego extraño, con juego extraño. Esa incredulidad mezclado con afán, turbación de las cosas terrenales que está atando tu mente. Por la incredulidad razonar y no pedir perdón. Como dice en Lamentación, ¿por qué lamenta el hombre? Dice. En vez de confesar, empieza a razonar, ¿por qué me pasa así? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Pedí nomás al Señor ese afán, turbaciones, porque eso es lo que te está matando. Y el Señor te quiere levantar, pero no te puede levantar porque tenés mucho ese afán, turbaciones en las cosas naturales. Y razonar mucho en vez de humillarte, de decir, lamentar mucho. Y te está secando Satanás. Y con juego extraño está haciendo la oración. Entonces, ese Dios que nosotros sabemos, cada cosa que hacemos, tenemos que hacer con limpieza. Y a otros le ataca